Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari Suelto en Israel. Estoy en Yerushalayim, en Jerusalén, y por pedido de los hermanos cristianos vine hasta el jardín de la tumba, que yo la verdad que no sabía lo que era. Es un lugar turístico que según la creencia, la fe cristiana, aquí es donde realmente está enterrado Yeshua, Jesús. Lamentablemente hay un cartel que dice que por el COVID-19 el lugar está cerrado al turismo. Intenté entrar, pedir, rogar, rezar, pero no me conocen, acá no conocen a Un Bacari Suelto en Israel, así que lamentablemente el paseo se los debo, pero les prometo que apenas se pueda voy a venir y lo voy a hacer. En vez de hablar de los hermanos cristianos, se me ocurrió, ya que estoy en el corazón del barrio árabe musulmán de Jerusalén, hablar de los primos. Somos todos familiares, ¿no? Todos hijos del Dios de Israel, unos los que se hacen conocer como los privilegiados, los hermanos mayores, los hermanos menores, los cristianos, los primos, los musulmanes. Voy a dar una vueltita por aquí y mientras tanto les voy a contar sobre aquellos árabes musulmanes que viven dentro de nosotros, dentro de Israel, y todas sus variantes. ¿De qué les parece? Les prometo que por lo menos color en el video va a haber. Vamos. Mientras les muestro que realmente este lugar está cerrado, les adelanto que se encuentra en el corazón del barrio menos simpático, por decirlo de alguna manera, para un judío como yo. Quiero además transmitir algo que es muy importante para mí. Todos los terroristas en Israel y los que atentan contra judíos en el mundo son árabes musulmanes. Pero eso no quiere decir que todos los árabes musulmanes son terroristas. Y la intención de mi video es para que la gente deje de generalizarlos. El relato lo comienzo desde el día en que comienza el Estado de Israel en 1948 y 7 países árabes decidió atacarnos para tirarnos al agua. Pero Israel logró defenderse y ganar gran parte de la guerra. Entre los años 1948 y hasta 1966 se dictó en Israel una ley para que los árabes que se quedaron en Israel y no abandonaron la tierra fueran gobernados por un régimen militar. Ese régimen limitaba en gran parte la libertad de esa minoría árabe y sus derechos a vivir normalmente por razones de precaución, de seguridad. En el año 1963 se empezó a darles más libertad y derechos, luego que ellos pidieron democráticamente terminar con el régimen militar y ser aceptados como todos. Entonces se dictó 4 leyes que logró debilitar ese régimen hasta que en el año 1966 el primer ministro de ese entonces, Levi Eshkol, ordenó el fin del régimen militar hacia con los árabes. Esto les permitió a los compatriotas árabes votar y además se declaró el idioma de ellos, el árabe, como el idioma oficial junto con el hebreo. Por otro lado, Israel se apropió de más de medio millón de dunas que le pertenecía a los árabes y les dio a cambio a quienes vivían allí un estatus de residente temporario. En teoría, los árabes israelíes tenían un estatus igual al de los judíos, pero en la práctica había mucha discriminación en varios campos, por ejemplo en educación, salud o incluso en el nivel de vida de ellos. Hay quienes dicen que esa discriminación es por culpa de su conducta. Otros dicen que su conducta es por culpa de la discriminación. Yo no quiero entrar en eso ahora, solo mostrarles hechos sin tendencias políticas. Discriminación además aún la hay, ya sea en sueldos, posibilidades de progreso o incluso en las viviendas. Y no hay que confundir eso con racismo, amigos. Es una discriminación por tratarse de minorías, como las hay en todo lugar del mundo. No algo que está decretado por ley, es algo natural que sucede en toda sociedad y quien la niega miente. Luego de la Guerra de los 6 días, incitada por los vecinos árabes en 1967, Israel triplicó su territorio al conquistar la península de Sinai, Gaza, que se lo conquistó a Egipto, también los altos del Golán a Siria, y Judea y Samaria y la parte oriental, esta de Jerusalén, también fue conquistada a nadie, porque acá no había nadie soberano. Estos últimos territorios no tenían dueño, eran territorios que las Naciones Unidas le otorgó a los vecinos árabes en aquel programa de partición, pero ellos no quisieron aceptar.
Mientras Israel tomó la oferta de las Naciones Unidas con las dos manos y declaró su independencia, ellos siguieron negando nuestra legitimidad y a la par no hicieron nada para levantar un Estado independiente. A los cientos de miles de residentes de los Altos del Golán, Judea, Samaria y Jerusalén, muchos de los cuales vivían en campamentos de refugiados desde 1948, se decidió dejarlos y no deportarlos, anexándolos a las leyes del país, pero también limitándolos un poco. Los territorios se habían ocupado o conquistado para negociar paz, y así se hizo con Egipto en 1977. Desde ese momento se desbalanceó el proceso que había comenzado años atrás y con muy buenos resultados. Tanto árabes como judíos entraron en nuevos conflictos y con la política del partido político Likud, que gobierna desde entonces, salvo periodos esporádicos hasta ahora, en vez de negociar esos territorios, se comenzó a edificarlos al considerarse conquistados después de la guerra. Los Altos del Golán y Jerusalén se anexaron, el resto no. De ser anexados, pasaría a haber mayoría musulmana en el Parlamento de Israel y eso sería un suicidio para el movimiento sionista que levantó el país con otros objetivos. Por hoy el mapa de los árabes que viven en la zona es el siguiente. Están los árabes israelíes, los que viven dentro de Israel, y están los árabes palestinos, aquellos árabes que viven en Judea, Samaria y Gaza y por ende no están en Israel. No hay palestinos que viven en Israel y además están los árabes anexados. Yo les voy a contar de todos. En los años 70 y 80, por primera vez, el tema de los árabes se lo trató como un problema político. Comenzó a debatirse en el Parlamento sobre soluciones para los palestinos y comenzó a surgir partidos extremistas judíos, tanto de derecha como de izquierda. Los primeros llamaban a deportar a los palestinos de los territorios conquistados y los otros a devolver los territorios que no nos pertenecen. Se exigió sacarle los pocos derechos de ciudadanos que habían recibido o darles derechos como a los árabes que viven en Israel, cada uno con su ideología. Los árabes israelíes formaron sus partidos políticos y empezaron a sentir el dilema de ser un árabe musulmán en un país judío. Salvo algunos pocos, casi todos decidieron conservar su ciudadanía, respetar las leyes y serle fiel al país, al Estado de Israel. A mediados de los años 70, el conflicto subió de tono cuando el país seguía siendo democrático, pero con acento fuerte en el sionismo, un sionismo radical. Paralelamente, el mundo empezó a reconocer a la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, que de la mano de Yasser Arafat comenzó a hacer atentados terroristas contra judíos de Israel y el mundo. Esos ataques fortalecieron la ideología post-sionista y los árabes pasaron a ser más fanáticos a su religión. Me refiero a los musulmanes, por supuesto, menos tolerantes y también menos patriotas. Cuando hablamos de los árabes de Israel, hay que distinguirlos, como dije, por sus religiones, drusos, beduinos, cristianos o musulmanes. Hay que diferenciarlos por su estatus, los que viven dentro de Israel, los que viven fuera de la línea verde, los palestinos, y los que fueron anexados de Jerusalén Oriental o de los Altos del Golán. Mientras que con los beduinos, drusos y cristianos hay relaciones ideales, a pesar que muchas veces ellos se quejan de discriminación, el conflicto fue y sigue siendo con los árabes musulmanes, lo que no deja dudas que es un problema religioso, amigos. Dentro de Israel, el primer levantamiento musulmán ocurrió en 1976, cuando volvieron a festejar el Nakba, que es el Día de la Tierra, después de muchísimos años. La violencia comenzó a verse otra vez en las calles. Es como que se empezó a alejar del país que, según ellos, maltrataba a sus hermanos palestinos sin darle derechos y dejándolos como refugiados. Los árabes que viven en Israel son de hacer manifestaciones, a veces violentas, con piedras o incendiando gomas, como nosotros, los judíos, pero nunca con armas o por medio de atentados terroristas. En 1995, durante el gobierno de Rabin, que hoy se cumple el 25 aniversario de su asesinato, entusiasmados con los acuerdos de Oslo, empezó un proceso que intentó acercar figuradamente a estos árabes israelíes a la sociedad.
A pesar de cosas como esas y las negociaciones para encontrar una solución al conflicto, que ya tenía 28 años, los árabes nunca dejaron de sentirse discriminados. Y cuando a fines de los 90 el conflicto con los palestinos, aquellos árabes que no viven en Israel, tuvo sus épocas negras, ellos, los árabes israelíes, mostraron su furia no tomando parte de nuestra política en el mejor de los casos, o identificándose con sus hermanos, entre comillas, en el peor de ellos. Las relaciones entre ciudadanos israelíes judíos y árabes musulmanes no mejoraron hasta el día de hoy. Es más, yo creo que en muchos casos empeoraron. En el año 2000, y como consecuencia de la muerte de 12 manifestantes árabes israelíes, durante una serie de manifestaciones que se sucedieron a lo largo del país, en el mes de octubre, se vivió en el país un momento muy tenso que llevó a gran parte de los judíos a romper relaciones con los árabes israelíes y comenzar a boicotearlos. Con eso, su economía se perjudicó hasta tocar fondo. Pasó los años hasta que las relaciones se volvieron a normalizar. Ayudó en gran parte que los nuevos atentados terroristas de los palestinos contra ciudadanos no distinguen religiones, y es así como también ellos fueron asesinados, ya sea en atentados o también en guerras, porque eso es lo que nos une, un destino en común. Cuando hay guerras incentivadas por los árabes o atentados terroristas, ellos nos matan a todos, tanto a judíos como a musulmanes. Frente a la ley de Israel que prohíbe la discriminación de religión, raza o sexo, ellos, los árabes israelíes, tienen un estatus igual. A pesar de eso, y salvo los drusos, a ellos no se los obliga a hacer el ejército. Con esto, los árabes israelíes tienen los mismos derechos que yo, pero ellos tienen menos obligaciones. La ley es completamente diferente con los árabes que viven aquí, en la parte oriental de Jerusalén, o con los drusos que vivían en Siria y fueron anexados en 1967. Ellos son residentes temporarios y son los árabes anexados, como les decía al principio. Cuando se les ofreció a ellos transformarlos en ciudadanos, se les pidió jurar la bandera, renunciar a otra ciudadanía y tener un hebreo básico. Yo pasé el mismo proceso, amigos, al venir a vivir y acepté, obviamente, con las dos manos. Ellos no. Ellos no pueden votar, por ejemplo, no poseen pasaporte israelí y, eso sí, ellos tienen un documento de identidad como el mío, el azul, y ese documento les permite transitar libremente por todo el país. De todas maneras, la Jerusalén en la que viven ellos, como estuvieron viendo antes, fuera de la ciudad vieja, no tiene absolutamente nada de Israel. Ellos tienen sus transportes públicos, sus bancos, sus policías y hasta usan en gran parte dinero jordano en vez del shekel israelí. Listo, amigos, yo creo que abarqué todo lo que quise. En síntesis, hay tres tipos de árabes frente a Israel: los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, los israelíes, árabes israelíes que son como yo, mi médico, mi empleado, la cajera del supermercado o la parlamentaria de la Knesset, y los anexados que viven donde comencé el video, en la parte este de Jerusalén o en los altos del Golán, y ellos mismos son los que no quieren ser israelíes 100%. Bueno, amigos, terminé el paseo. Al final lo terminé con los hermanos cristianos en la Vía Dolorosa, pero por ahora me estoy filmando esto porque no sé si al principio dije de que lo que luzco hoy, esta vestimenta que luzco, es un regalo del hombre masculino, René Rodríguez de El Salvador. Muchísimas gracias por la prenda, se me ve muy linda. Y quería decirles que si les gustó este video que hice, no se olviden de un like. Se les será muy agradecido. Bueno, yo sigo con el invierno que volvió, que vino a Jerusalén y a Israel, las lluvias, el frío. A mí me encanta esto. De todas formas, nada a mí me detiene y todo lo que pase no influye en mis paseos y en estas cosas que yo hago para ustedes. Espero que les haya gustado y les prometo que apenas podamos ir a ver el jardín de la tumba, lo voy a hacer.